Episodio único. Shaco, el bufón que ríe en la oscuridad. En los pasillos de piedra de una era olvidada, donde las sombras danzaban al compás de antorchas moribundas, el miedo aún no tenía nombre. El asesinato no era un arte, ni un juego. Hubo silencio, un silencio profundo, anterior incluso a la historia de Runeterra, en un tiempo donde los reinos nacían y morían sin dejar rastro, algo que nunca debió reír. Aprendió a hacerlo. Nuestra historia comienza en un castillo del norte, uno que ya no existe en ningún mapa. En el primer año del reinado de un príncipe sin nombre, un niño frágil condenado a una muerte temprana, la corte buscaba desesperadamente una forma de salvarlo. El heredero enfermaba día tras día y con él se apagaba el futuro del reino. Un artesano real recibió un encargo que parecía simple: crear un juguete que hiciera reír al príncipe, algo que lo distrajera del dolor, algo que le devolviera la alegría. De sus manos nació un bufón de madera y tela, con cascabeles cosidos en sus extremidades y una sonrisa eterna tallada en el rostro. Su nombre era Shaco, y por primera vez en meses el príncipe rió. Su risa recorrió los pasillos del castillo como un milagro. Los nobles celebraron. La esperanza volvió a la corte. Nadie quiso notar que el juguete parecía moverse incluso cuando nadie lo tocaba. Nadie quiso ver que sus ojos de cristal reflejaban algo más que la inocencia de un niño. La alegría ciega, y la ceguera es el primer paso hacia el abismo. La noche cayó. En el tercer año de aquel breve reinado, el artesano comprendió la verdad. El niño seguía muriendo. La risa no era suficiente. Desesperado recurrió a textos prohibidos, antiguos grimorios que hablaban de una magia anterior a las guerras rúnicas. En un ritual secreto, bajo la luz de velas negras, selló una chispa de magia oscura dentro del muñeco. Desde ese momento, Shaco dejó de reír por un mecanismo. Ahora entendía la risa. El príncipe mejoró de la noche a la mañana. Sus pulmones se llenaron de aire con fuerza renovada. La corte lo llamó un milagro divino, pero la magia oscura siempre exige un precio. En una noche sin luna, el niño fue encontrado muerto en su cama, con una sonrisa antinatural grabada en su rostro pálido. A sus pies, Shaco estaba sentado, limpio, inmóvil, observando. En el quinto año tras la creación del bufón, el castillo cayó en la locura. Los guardias aparecían asesinados sin señales de lucha. Los consejeros colgaban de las vigas como marionetas rotas. El fuego consumió las torres, pintando el cielo de naranja y negro. Y entre el crepitar de las llamas, una risa aguda y demencial atravesaba la noche. Shaco ya no era un juguete. Era algo nuevo, algo hambriento. Pasaron décadas que se convirtieron en siglos. El reino del príncipe sin nombre desapareció de los mapas, borrado por el tiempo. Pero las historias sobrevivieron. En caminos solitarios y tabernas oscuras, los viajeros susurraban sobre un demonio vestido de bufón, un asesino que jugaba con sus víctimas antes del golpe final. 100 años después de la caída del castillo, un nombre empezó a repetirse en las sombras: Shaco. Durante la expansión temprana del imperio de Noxus, 400 años después de las guerras rúnicas, campamentos militares comenzaron a aparecer masacrados. No había huellas de combate, no había señales de invasión, solo cuerpos y el eco de una risa que llevaba a la locura a los pocos sobrevivientes. Noxus intentó cazarlo, envió rastreadores, legionarios, asesinos. Ninguno regresó. Con el tiempo, Shaco perfeccionó su arte. Aprendió a crear ilusiones que engañaban a la mente, trampas que convertían la curiosidad en una sentencia de muerte. Sus cuchillas ocultas se volvieron una extensión de su voluntad. Cada asesinato era una obra teatral. 600 años después de su existencia no registrada, ya no mataba por necesidad, mataba por diversión. El miedo era su escenario, las víctimas su público, pero incluso los monstruos enfrentan momentos de duda. En algún punto de su eterna existencia, Shaco pareció preguntarse qué era realmente: un demonio nacido de la desesperación, un recuerdo infantil deformado por la magia.
¿O un juguete roto que nunca fue amado? La pregunta no lo detuvo. La convirtió en parte del juego. Se dice que cruzó caminos con horrores que no conocen el miedo. Criaturas del vacío, espíritus antiguos de Freljord, entidades inmortales de las Islas de la Sombra. Todos sobrevivieron. Shaco descubrió que no encontraba diversión en aquellos que no podían temblar. El juego no tiene sentido sin pánico. 800 años después de su creación, Shaco ya no necesitaba aparecer. Su nombre era suficiente. Mercenarios se negaban a viajar de noche. Reinos cambiaban rutas comerciales. Padres advertían a sus hijos que nunca siguieran el sonido de cascabeles en la oscuridad. El bufón se había convertido en una leyenda viva. Hoy, en una Runaterra fragmentada y en guerra, Shaco sigue ahí. No envejece, no duerme, no olvida. Nadie sabe qué. Realmente. Tal vez aún intenta encontrar a su príncipe perdido. Tal vez intenta llenar un vacío imposible. O tal vez simplemente disfruta del caos que aprendió a perfeccionar. Imagina una habitación abandonada, cubierta de polvo y telarañas. En un rincón, un viejo juguete de madera yace olvidado. De pronto, una campanilla suena, sola, y entonces una risa regresa, más cercana, más clara, porque si Shaco fue creado una vez, nadie puede asegurar que no haya otros juguetes esperando despertar. Y esta vez, la risa no está sola. Si te gustan estas historias, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje a las sombras.